Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Hablemos hoy sobre el ayuno. El ayuno es un elemento penitencial totalmente bíblico. Podemos decir que desde Adán y Eva se practica el ayuno. Dios así lo determinó. Y les puedo leer la cita bíblica en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice: el Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para que lo guardara y lo cultivara. El Señor Dios dio este mandato al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día en que comas de él tendrás que morir. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Éxodo, capítulo 34, versículo 28, encontramos que Moisés ayunó 40 días antes de irse a la presencia de Dios. Igualmente, Elías ayunó 40 días antes de irse a la presencia de Dios. Lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8. Ana, la profetisa, ayunó para prepararse a la venida del Mesías, en Lucas 2:37. ¿Y qué más que el mismo Jesucristo, que no tenía que hacer penitencia ninguna, pues es el santo de los santos, y él ayunó, como lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 2. Ayunó para enseñar, para dar ejemplo. Y quiero que me pongan atención a esto. En el Santo Evangelio, en el mismo Mateo, capítulo 6, versículo 16, Jesús dice: cuando ayunen, y da las instrucciones de cómo debemos ser cuando ayunamos. O sea, él asume que sus seguidores ayunamos. Él en ningún momento dice si ayunan, no. Él dice: cuando ayunen, lávense la cabeza, que no los vea con cara triste, con cara larga. ¿Se acuerdan de este texto? Precisamente es el texto del Evangelio
de hoy miércoles de ceniza. Cuando ayunen, Jesús asume, repito, que sus seguidores ayunamos. Clarísimo. Y tan claro que los apóstoles continuaron con la práctica del ayuno mucho después de la resurrección y de la ascensión a los cielos del Señor. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, versículo 2 y 3, en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, versículo 23. Los documentos más antiguos que se conservan, que se conocen de la vida de los primeros cristianos, hablan de que los seguidores de Jesucristo, la primera iglesia, ayunaban todos los miércoles y viernes y lo hacían a pan y agua. O sea, ha sido una costumbre totalmente bíblica y que por enseñanza de Jesucristo, de nuestro Salvador, se trasladó a la iglesia. Y por eso la iglesia ha enseñado a través de 2000 años que el ayuno es necesario y debe practicarse. Debe practicarse el ayuno para ser como Jesús. Él es nuestro modelo. A Jesús lo vemos ayunando en Mateo 4, 1, 17, Lucas 4, 1 al 13. Debemos ayunar porque el ayuno, al pertenecer a Dios, Dios es quien lo instituye. El ayuno entonces encierra un misterio en sí mismo. Según Mateo 17, 20, 21, debemos ayunar para aumentar la fe, para adquirir pureza espiritual. Lo encontramos en Isaías 58, 5 al 7. Debemos ayunar para arrepentirnos de nuestros pecados. Jonás 3, 8. Nehemías 1, 4. 9 del 1 al 3 y Samuel 14, 24. Debemos ayunar para pedir ayuda a Dios en las necesidades. Como lo dice el libro del profeta Nehemías, en el capítulo 1, versículo 4 al 11, o Esdras, en el capítulo 8, versículo 21 al 23. Ayunar para fortalecer la oración, en Marcos 9, 17 al 29. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 30.
Y Primera Corintios, capítulo 7, versículo 5. Ayunar para mover a la caridad, suscitar en nosotros, en la persona, sentimientos y acciones de caridad con los más necesitados. Como dice Primera de Samuel, capítulo 31, versículo 13. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 12. O Isaías, capítulo 58, versículos 7 al 11. Otro propósito del ayuno, para fortalecer la voluntad, para rechazar el mal y elegir el bien, y abrirnos así a la gracia de Dios. Es que la voluntad humana se entrena con la renuncia, con la disciplina. Además, el ayuno ejerce una acción misteriosa que permite al alma abrirse de manera particular a la gracia, a la divina voluntad de Dios. Ayunar no es simplemente ayunar, quitar comida o no comer del todo. Tampoco significa el ayuno un rito anticuado que debería ya dejar de existir. El ayuno, vuelvo a repetir, pertenece a las cosas de Dios. Fue instituido por Dios, vivido por Dios, enseñado por Dios. Y ya, aunque de una forma rápida, hemos repasado todo lo que la Biblia, la historia de la salvación, habla del ayuno. Y quisiera leerles este texto de Isaías en el capítulo 58, versículos 7 y siguientes. Perdón, capítulo 58, versículo 3 y siguientes. ¿Para qué ayunar si no haces caso? ¿Mortificarnos si no te enteras? En realidad, el día de ayuno hacéis vuestros negocios y apremiáis a vuestros servidores. Ayunáis para querellas y litigios, y herís con furibundos puñetazos. No ayunéis de este modo. Si queréis que se oiga vuestra voz en el cielo. ¿Es ese el ayuno que deseo en el día de la penitencia? Inclinar la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza. ¿A eso llamáis ayuno? Día agradable al Señor. Este es el ayuno que yo quiero. Soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo y no desentenderte de los tuyos.
Entonces surgirá tu luz como la aurora. Enseguida se curarán tus heridas. Ante ti, ante ti marchará la justicia. Detrás de ti la gloria del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vean ustedes qué importante. Ayunar por ayunar no tiene sentido. Por cumplir una ley, porque así está mandado, eso no tiene sentido. Y mucho menos como Jesucristo lo recuerda en el Evangelio de San Mateo, ayunar para que nos vean la cara los demás, eso no tiene sentido. Ayunar mientras continuamos con nuestros pecados, sobre todo con nuestras injusticias y faltas de caridad, con nuestros maltratos y agresiones al prójimo, eso no tiene sentido. Eso más bien clama justicia de Dios. Dice el texto que si ayunamos es para que Dios escuche nuestra voz en el cielo. O sea, con el ayuno el Señor nos escucha. Con el ayuno, entonces dice, se curarán nuestras heridas. El Señor nos sanará. El Señor nos responderá a nuestros clamores. Pediremos ayuda al Señor en nuestras necesidades y Él nos dirá, aquí estoy. Y veremos la gloria de Dios. Todo esto, hermanos, es bíblico, se los estoy leyendo. Isaías capítulo 58. Vean ustedes el valor del ayuno. Como decía el otro día, hay gente que pide y pide a Dios y verdaderamente necesita. Pero quizás a esa gente que pide se le olvida que no solo es pedir, que también hay que hacer penitencia. Y entre las penitencias, el ayuno. La Santísima Virgen María en sus apariciones, sobre todo ahora en Medjugorje, ella pide que se ayune miércoles y viernes. Ante este mundo como está, ante los tiempos que estamos viviendo, que no duden que estamos en los últimos tiempos. La Virgen clama que ayunemos miércoles y viernes de todos los días del año. Pues el Señor nos dice cómo debe de ser este ayuno. Y el Señor dice, este es el ayuno que yo quiero. Soltar las cadenas injustas, liberar a los oprimidos, partir el pan con los hambrientos, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo, no desentenderte de los tuyos. Ese es el ayuno que el Señor quiere. Benedicto XVI, en el mensaje cuaresmal del año 2009, nos dice lo siguiente: la penitencia es toda una terapia para curar todo aquello que nos impide
conformar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. O sea, que también es medicina. La finalidad es renunciar a lo material y a lo humano, a lo meramente humano, para adherirse a la divina voluntad. El verdadero ayuno y la verdadera penitencia, dice el Santo Padre Benedicto XVI, consiste en cumplir la voluntad del Padre Celestial, que ve en lo secreto y te recompensará. Mateo 6:18. El verdadero ayuno consiste, y aquí cita una frase de San Juan Pablo II, consiste en ser don total de uno mismo a Dios. Veritatis Splendor, número 21. Las renuncias y la sobriedad de este tiempo cuaresmal es para alejar todo lo que distrae el espíritu y para intensificar lo que alimenta el alma y la abre al amor de Dios y la lanza al amor al prójimo. Y ahora veamos lo práctico. ¿Cómo ayunar? Es conveniente iniciar el ayuno con la Santa Misa, o por lo menos con un rato de oración. La Biblia muestra 4 tipos de ayuno. La verdad es que no está definido totalmente cómo es el ayuno. Yo les voy a dar, según lo que yo he estudiado, lo que yo he leído, un tipo de ayuno que me parece que se acerca más a lo que la Iglesia pide, a lo que la Biblia enseña. Desayunar un pedazo pequeño de pan, equivalente a un paquete de galleta de soda. Podría ser el mismo paquete de galletas. Un pequeño pedazo de pan. Ese es el desayuno, si usted quiere, con un vaso de agua, con una taza de té, de cualquier infusión o de café. Entre comidas, nada. Para el almuerzo, un pedazo pequeño de pan, igual que el del desayuno, e igualmente agua, té, podría ser un jugo, pero que sea 100% natural. En la tarde, entre comidas, nada. Para la cena, ahí ya cambiamos. Una comida liviana y de poca cantidad. Ese sería un ayuno que agrade al Señor. Las normas de la Iglesia sobre el ayuno las encontramos en el Código de Derecho Canónico. Por ejemplo, en el canon 1250 dice:
Los días de penitencia son todos los viernes del año y el tiempo de Cuaresma. En el canon 1251 dice: todos los viernes del año, a no ser que coincida con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne u otro alimento. Yo creo que eso la gente lo olvidó, que todos los viernes del año son mandados como día de penitencia y de abstinencia de carne. Dice el mismo canon 1251: ayuno y abstinencia se guardará el miércoles de ceniza y el viernes santo. En el canon 1252 dice: la ley obliga a quienes han cumplido 14 años para la abstinencia de la carne hasta los 59 años. Los 59 inclusive, ¿verdad? Para el ayuno, obliga la ley a partir de los 18 años hasta los 59 años inclusive. Ahora, simplemente aclarar esto. Habrá gente que diga, pues para mí no significa nada porque yo no como carne o no me gusta la carne o soy pobre, en mi casa no acostumbramos a comer carne. Pues entonces, si usted es una persona de esas, usted debe buscar algo que sí le gusta, que sí puede comer y abstenerse. Ya sabemos que la penitencia no es la ley por la ley, no es la cosa por la cosa, sino es algo más profundo. Es una enseñanza que Dios quiere darnos. Es algo misterioso, sobrenatural, del que Dios quiere que seamos partícipes. Igual con el ayuno. Si no podemos ayunar comida por enfermedad, que ahorita lo voy a explicar, entonces tendremos que buscar otra manera para ayunar. Ya Isaías nos enseñaba cómo debe ser el ayuno, de cuántas cosas debemos ayunar y cómo podemos hacer penitencia. Sobre todo, como dice el Papa Benedicto XVI, y yo sigo insistiendo, qué mejor ayuno que renunciar a nuestra voluntad humana para fundirnos en la divina voluntad de Dios. Qué mayor penitencia cuando tiene que morir nuestro yo egoísta, nuestro pecado. Qué mayor ayuno y qué mayor penitencia, qué mayor abstinencia que dejar el pecado y abrazarnos a la gracia de Dios. Lógicamente, buscando un sacerdote para confesar los pecados y recibir la absolución del único que puede perdonar, que es Dios. Termino con otra cuestión práctica y lo hago con respeto porque no es mi campo, ni mucho menos quiero meterme en estos campos tan delicados en los que no tengo competencia. Pero pienso que es una cuestión también de sentido común. ¿Cómo ayunar sin poner riesgo a la salud?
Que quede claro, cualquier ayuno está contraindicado en quienes tengan muy poco peso corporal. Índice de masa corporal por debajo de 20 a 25. Está contraindicado el ayuno para personas que padezcan diabetes tipo 1, insuficiencia hepática o renal, estar en periodo de convalecencia durante el embarazo y lactancia, o pacientes con cáncer o enfermedades inmunológicas. Todas esas personas deben buscar otra forma de ayunar. También las personas que padecen de presión arterial baja o algún trastorno crónico, diabetes tipo 2, gota, ácido úrico elevado, o si se sigue, un tratamiento farmacológico, es imprescindible hacerlo bajo supervisión médica. Entonces, no abusemos tampoco, que Dios no quiere que matemos el cuerpo. Sí incomodarlo, pero matarlo no. Que ese es otro sentido, y con esto termino. ¿Por qué hacer penitencia? ¿Por qué incomodar el cuerpo? ¿Por qué ayunar? ¿Por qué mortificarse? ¿Por qué si yo busco una mortificación voluntaria, como rezar sobre semillitas de maíz, por ejemplo, hincados sobre maíz, las penitencias, no sé, tantas penitencias que podemos hacer, dormir en el suelo, etcétera, cosas que no sean dañinas para el cuerpo, pero que podemos hacer para incomodarlo? ¿Cuál es el sentido? Bueno, ya bíblicamente lo hemos dicho, creo que todo. Yo creo que todo está muy claro a como se los he enseñado hoy. Termino diciendo que, o haciéndoles esta pregunta. Preguntémonos, ¿con qué pecamos? La respuesta es muy sencilla. Pecamos con el cuerpo. Usted no me va a decir a mí que peca con el alma. Pecamos con el cuerpo. El cuerpo es el instrumento de pecado. Con la lengua, con los ojos, con la mente, con el cuerpo. Por eso el cuerpo tiene que ser partícipe también de la conversión, de la gravedad que cometió. De ahí que el cuerpo hay que obligarlo, hay que dominarlo, hay que incomodarlo, porque pecamos con el cuerpo. ¿Qué es lo que causa el pecado? Placer, todo tipo de placer. Placer de ver algo que no debo de ver, placer de hablar algo que no debo de hablar, placer de hacer un mal a otra persona, todo causa placer. El pecado causa placer. Por lo tanto, el cuerpo debe ser sometido sin dañarlo a la incomodidad, para que también sienta el rigor de la penitencia. El cuerpo también lo debe de hacer. Debe ser partícipe de la conversión. Con esto espero que les haya quedado claro. Si ya
Esto lo están escuchando tarde y ya pasó el miércoles de ceniza o está en la tarde, se le olvidó ayunar. Esa es mucha gente lo que dice, ay, se me olvidó, ay, yo comí carne, se me olvidó. Pues si se le olvidó hoy o si lo hizo mal hoy, si Dios quiere, mañana nos regala el Señor otro día para que lo haga bien hecho mañana. Para que mañana entonces no coma la carne que se comió hoy o no coma de más a como debimos hacer el ayuno hoy. ¿Ven? Todo tiene solución. Yo les hablo así, les enseño así, porque los amo con toda mi alma, porque quiero para ustedes lo mejor, la santidad, la gracia de Dios, y que Dios los escuche cuando ustedes clamen a Él por sus necesidades. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Los abrazo con todo mi corazón. Los invito de nuevo para que entremos en este tiempo de Cuaresma, un tiempo de liberación, de alegría, de encuentro con la paz, con la plenitud que Dios quiere para nuestra alma. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.